Hola a todos, bienvenidos a Proyecto Sin Título de Paola. Hoy hablaré de la serie animada Samurai de Ojos Azules, serie animada que tiene 8 capítulos que tienen una duración aproximadamente de 35 a 1 hora de duración. Pueden conseguir su primera y única temporada en la plataforma de Netflix y por lo que estuve averiguando, esta historia es una historia 100% original, por lo que no tiene un material de origen como un manga o unas novelas ligeras, por lo que si se quiere saber más de esta serie animada habría que esperar una segunda temporada que por lo que estuve averiguando todavía no está confirmada. Samurai de Ojos Azules tiene géneros como son la acción, la aventura y la venganza y tiene como sinopsis la siguiente. En el Japón de 1633, Misu, una samurái mestiza, emprende un viaje en busca de venganza y en medio de este viaje de venganza se ve involucrada con otros personajes que la ayudarán y al mismo tiempo la harán replantearse algunos de sus comportamientos. Así que, ¿qué puedo decir? Primero que me encantó la animación de esta serie, siempre me cuesta saber cuál es el nombre de la técnica de animación, pero yo diría que se parece muchísimo a la hecha en la película de Klaus, que por lo que tengo entendido es como una especie de mezcla de 2D y CGI, y es un estilo que en general realmente me gusta muchísimo y creo que este estilo, si bien no estoy muy segura de que sea el mismo estilo que la película de Klaus, me parece que el estilo de animación en esta serie es perfecta para la historia. Ahora, con respecto a la historia, los primeros capítulos me encantaron, pues todo lo que me estaban mostrando en pantalla, los personajes, sus motivaciones, las escenas de acción y demás, me encantaron a pesar de que había ciertas excepciones que no me terminaban de cuadrar. Lastimosamente, de un momento a otro, esto cambió. Siento que los personajes fueron perdiendo tanto su motivación como su rumbo. Por eso siento que a medida de que fue transcurriendo la historia, como que se fue aflojando un poco más. Esto no quiere decir que haya tenido un mal final, de hecho me gustó muchísimo su capítulo final y me dejó queriendo saber más. Sin embargo, el medio de la historia sí se sintió muy flojo. Y siento que esa pérdida de rumbo se notó más en el personaje de Akemi, personaje que si bien su motivación principal era encontrarse con su prometido Taigen, en algún momento hubo tantos rodeos en esta historia que siento que se perdió como esa motivación y no le encontraba sentido a este personaje. Luego me di cuenta de que fue un personaje que se utilizó como excusa para encontrar tanto a los villanos como los personajes principales en un mismo sitio. Aún así fue un personaje que no me gustó y fue un personaje que me hubiese gustado que tal vez hubiese tenido otro tipo de desarrollo. Y es que siento que uno de los capítulos que se dedicó más que todo a la historia de Akemi fue uno de los que hizo que sintiera que la serie había cambiado totalmente su rumbo y que había decaído bastante. Me encontré en muchos momentos diciendo que, pero ¿por qué me están mostrando esto? Esto no lo quiero ver. Así que si soy del todo sincera, siento que Akemi fue un personaje que empeoró muchísimo la historia que se estaba viendo en pantalla, porque ya de por sí siento que la historia estaba muy buena, pero cuando el personaje de Akemi toma relevancia en la historia, siento que ahí fue que dije como tal vez no está tan buena esta historia como pensaba que estaba. Y ya que estoy mencionando personajes en específico, creo que un personaje que para mí brilló por completo fue el personaje de Ringo, pues siento bastante debilidad por estos personajes que parecen que nada les sale bien, pero aún así aspiran a la grandeza, como él mismo Ringo dice, y él fue un personaje que me sacó más de una vez una risa, pues su función en esta historia era como el alivio cómico y sin embargo pude empatizar muchísimo con su situación y con lo que él quería lograr, y fue un personaje que simplemente lo amé desde el primer momento en que salió en pantalla, incluso más que el personaje de Misu, que por cierto el personaje de Misu también es un personaje que me gustó muchísimo. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en las conveniencias que hubo con respecto a ella, pues hubo muchísimas escenas en las que probablemente cualquier
otro personaje hubiese muerto. Sin embargo, ella tenía de su lado la magia de ser la protagonista, así que obviamente nunca le pasó nada, o si le pasaba algo, se curaba muy fácilmente. Entonces, para mí fue un poco absurdo que ella saliera completamente bien de algunas situaciones ocurridas o que no hubiese quedado tan lastimada, pues ya como había dicho, ella era la protagonista, así que era obvio que iba a tener este tipo de conveniencias. De hecho, hay un capítulo donde ella tiene que pelear como con 40 soldados. Y si bien ella sale bastante herida de esa pelea, aún así no es que está muy herida. Es decir, podría haberse lastimado peor. Pero bueno, son cosas que uno deja pasar para poder disfrutar de la historia. Pero si nos ponemos a pensar, no tiene mucho sentido de que ella sí hubiese salido lastimada, pero hubiese salido lastimada mucho peor o hubiese terminado muerta, que no fue el caso obviamente por la magia del protagonista. Y bueno, fuera de los personajes y de la animación, que fueron cosas que me gustaron bastante de esta historia, podría decir que es la historia básica de venganza de una hija que busca a su supuesto padre para asesinarlo. Creo que no hay nada complejo en ello. Lo que sí me parece complejo es que la segunda temporada ya no se va a desarrollar en Japón, sino en Londres, en un país donde nuestra protagonista no tiene ni idea de cómo es, ni al idioma, ni de sus costumbres, ni absolutamente nada. Entonces creo que esto va a ser bastante interesante de ver en una segunda temporada. También quiero ver a dónde apuntan los demás personajes, así que si a mí me lo preguntan si recomendaría esta historia, la verdad es que sí, aunque daría una advertencia de que tiene muchas conveniencias y que en cierto momento la trama decae un poco, pero aún así no considero que tuviese un mal final de temporada. Fue lo suficiente bueno para dejarme deseando otra temporada, que como ya dije al momento de grabar este video todavía no ha sido confirmada. Sin embargo, me gustaría que tuviera una segunda temporada porque quiero ver cómo cierra esta historia. Dicho esto, les pregunto si ustedes vieron esta historia, si les gustó o no les gustó. Les recuerdo que en la cajita de descripción están mis redes sociales por si desean seguirme. Denle like al video si les gustó, suscríbanse si no están suscritos y sin más nada que decir, adiós.